Listo, ya está, ya se inició la grabación. Bien, entonces, a ver, lo que ustedes plantean alguna pregunta, yo quiero hacer una aclaración que me parece que ya se hizo en la dinantía. Vladimir me hizo notar un error en la definición de la función que va a servir para la tarea 4. Entonces, déjenme presentarla, nada más para estar seguro que todo el mundo ya está al tanto de esto. A ver, listo, aquí está. Están viendo en pantalla em, la tarea, ¿no? Más bien. Bien, ven aquí cómo el punto es que por error, m es la base y 0 es el exponente. Entonces, como 0 en este caso es el valor que va a servir como contador, vamos a llamarlo así, pues es el valor que debería cambiar. Aquí esta n debería ser la que cambia y no la m, porque la m es la base. Entonces debería ser m a la n más 1 es igual a n a la m por, perdón, a m a la n por m. Ajá. Entonces, en la segunda ecuación, en lugar, donde está m aparece, debería aparecer n, y donde está m debería aparecer n. Eso es lo que habría que corregir. Vladimir me lo hizo notar hace ya como una semana, no me aseguré de que todo el mundo estuviera al tanto, entonces por eso lo estoy diciendo. Bien, ahora sí, permítanme un momento, voy a admitir a dos personas. Y pregunto, ¿hay dudas? ¿No? Bien. Bueno, me parece que no hemos hecho réplica de la tarea 3 y yo vi que tanto Vladimir como Eduardo ya les están entregando calificaciones de la tarea 3. ¿Podremos ver fechas, en lo que ustedes plantean alguna duda, podremos ver fechas tentativas para para réplica y entrega de la cuarta tarea? ¿Les parece bien? Bueno, esa ya tenemos la cuarta tarea, perdón, para Ok, ok, profe. de las réplicas. Bien, entonces déjenme dejar de compartir. Ya está. Y a ver, voy a presentar el calendario. Ah, no, presentamos el calendario de ciencias, que es distinto al de la UNAM. Ya vi que estamos unas semanas atrás. Disculpen. Salud. Gracias. A ver, permítanme el calendario de ciencias. Y lo voy a presentar en pantalla. Un momento. Bien. Lo están viendo ahorita en pantalla, ¿no? El calendario Sí. de la facultad. Este es el semestre 2022, 2. Y entonces las clases terminan el 10 de junio. Mi propuesta era, pues, como ya terminamos con el contenido, era extenderla en un par de clases más. Y entonces la próxima semana yo haré una presentación, todavía no tenemos la fecha, entonces consideren que el lunes no va a ser todavía, pero probablemente miércoles o, perdón, probablemente un poco más adelante. Vladimir y Eduardo amablemente quieren dar ayudantía de martes a viernes continua. Entonces, pues va a haber clases, nada más que van a ser ayudantías. Y eso terminaría, me parece que déjenme ver, sería el 2 de junio, me parece que es el día que termina la próxima semana. El lunes es 30, martes 31, miércoles primero, jueves 2, viernes 3 de junio. Ajá, entonces estaríamos terminando una semana antes con las ayudantías. La siguiente semana yo les propongo que ustedes la tengan libre, salvo esa plática que voy a dar, que no es obligatoria, o que van a dar Vladimir Eduardo. Todavía vamos a ver qué va a ser, no va a ser obligatoria, pero va a ser a la hora de clase, por supuesto, para los que quieran asistir. Entonces, terminamos una semana antes con las garantías. Y ahora, en cuanto a tareas, bueno, vean, después de este 10 de junio tenemos 2 semanas más de calificaciones, del 13 de junio hasta el 24 de junio.
Yo creo que podemos terminar antes de eso para que ustedes estén libres para otras materias. Déjenme ver cómo estamos en el calendario del grupo. Acá en Google Classroom. Estoy entrando en este momento. Un momento, por favor. Bien. Bueno, tenemos que la tarea de otros modelos computacionales se entrega la próxima semana, a las 2 de la tarde, el 3 de junio. Entonces, yo creo que podríamos pensar en que Vladimir y Eduardo nos entregan esa tarea calificada esa misma semana, ¿no? ¿Cómo ves, Vladimir? Estás conectado, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ah, bien. Bien. ¿Qué semana sería? Mira, la próxima semana es la entrega de la tarea, el 3 de junio. Entonces estoy pensando que ustedes podrán entregar la tarea calificada para la semana que va que es, déjenme ver, es viernes 3, sábado 4, domingo 5, lunes 6. De lunes 6 al viernes 10 de junio. ¿Tú crees que puedan entregar la tarea para ese periodo ya calificada? Sí, sin problema. Ajá, y que hagamos la réplica, pues probablemente, a ver, déjenme ver, 10 de junio, pues podríamos hacerla para el siguiente lunes, que sería lunes 13. Hacemos la Ajá. réplica y ese mismo día dejo la tarea de reposición. Sí. Ajá. Podría dejarla desde antes, la tarea de reposición, para que la vaya elaborando y pensar que la tarea de reposición se entregue una semana después, para el 20 de junio. Ok. Ajá, y entonces hacemos la réplica con calma en la última semana de evaluación. Ya, pero ustedes tienen van a tener la mayor parte de su tiempo ya disponible. Entonces creo que podríamos terminar así y yo entregaría calificaciones a ciencias en la segunda semana de exámenes, no hasta la siguiente. Lo cual quiere decir que terminamos a tiempo para que ustedes puedan presentar comprobantes para becas y todo ese tipo de cuestiones que les piden a los a los que reciben alguna beca de parte de la UNAM o alguna otra fundación, ¿no? Entonces, ese es el calendario tentativo. Si quieren, esperamos a que Eduardo nos confirme que efectivamente se puede entregar la tarea y cuándo, la tarea 4, y que podamos tener una fecha para la réplica de la tarea 3. Entonces, ¿cuándo crees que podríamos hacer réplica de la 3, por cierto, Vladimir? Esta parte la están calificando entre Eduardo y tú, pero me parece que Eduardo es el que lleva la mayor parte de las ayudantías de la parte 3, creo, ¿no? De la parte 3 yo hice la ayudantía. Ahorita de la parte 4 está Eduardo. Ah, bien, gracias. Entonces estaba equivocado. Bueno, ¿cuándo crees que puedan estar calificadas todas las tareas? Yo creo que la otra semana, pero pues ahí se nos complicaría como la fecha, ¿no? Porque Eduardo tiene planeado que sea toda la semana de ayudantías para la réplica. Ajá. Sí, yo creo que podríamos pensar en que la réplica sea probablemente, o sea, la próxima semana tiene el 3 de junio, podrá ser el lunes, por ejemplo. Ok, entonces tendríamos este lunes ya. No, no este lunes, claro, no. Estoy pensando que el lunes 5 de junio, es lo que quise decir. A ver, Sí. si quieren, pongo un calendario de la UNAM con todos los días, porque tal vez sea más fácil presentarlo así. Permítame un momento, nada más que entonces hay que estar al tanto de que no es el calendario de la facultad, hay que agregarle 2 semanas. Permítame un momento, voy a presentar más bien este calendario, el de la UNAM. Ahora sí, es el que deben estar viendo. Bien, vean, entonces estamos pensando que la tarea 3, la tarea 4 se entrega el 3 de junio.
Ajá, y yo creo que pues durante la próxima semana probablemente se puede entregar la tarea 3 ya calificada. Podemos pensar que el 6 o el 7 de junio fuera la réplica. Nada más que en el transcurso de la semana Vladimir y Eduardo nos confirman que ya se entregó la tarea. En el transcurso de la semana siguiente, quiero decir, la del 30 al 3 de junio, del 30 de mayo al 3 de junio, Vladimir y Eduardo nos confirman que ya se entregó la tarea y a partir de ese punto podríamos estar en condiciones de fijar la réplica para el lunes o para el martes 7. Digo, si las cosas se ponen muy mal, podrá ser para el 8, pero espero que no. Y que esa misma semana Vladimir y Eduardo nos pudieran entregar la tarea calificada, la otra tarea, la 4, para que pensemos que la réplica de la 4 puede hacerse en el transcurso de la semana del 3 al 17, esta que acabo de subrayar ahorita. Y si es así, mientras tanto, los que tengan que, variamos la réplica, bueno, ojalá lo podamos hacer esa semana, si no los primeros días de la siguiente, pero el caso es que ya los que van a hacer tarea de recuperación tengan la tarea desde antes y pensemos que la van a entregar pues en los primeros días de esa semana. Y hacemos la réplica probablemente el viernes 24. Y una vez hecha la réplica, ya hay posibilidad de subir calificaciones. ¿Les parece que ese es un plan en principio, que vamos a esperar que Eduardo y Vladimir nos den fechas concretas de entrega de las tareas? Y pues así creo que no habrá tanta carga en este periodo, porque van a estar entregadas todas la próxima semana, ¿no? Que es la última de clases, ¿no? Según yo. Déjame confirmar el calendario de ciencias, si así es. No, no es cierto. Vamos a tener que entregar la última tarea una semana antes de que concluyan las clases. Entonces, mejor todavía. Bien. Bueno, si entonces, esas son más o menos las fechas. Todavía no pongamos fechas concretas, pero más o menos estaría así. Regreso a el tema 4. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran que vuelva a explicar? Yo sí, profesor. Adelante. Estábamos viendo en la ayudantía de ayer con Eduardo ejemplos de... Apenas íbamos a empezar a ver lo del cálculo lambda, pero no me quedó muy claro. No sé si podamos ver un ejemplo con usted, cómo pasar de funciones mu a un cálculo lambda, y también ocupábamos, bueno, vimos reducciones beta en un ejemplo que dio Eduardo, pero no me quedó muy claro, digo, no sé mis compañeros. Ajá. Bien, A a mí ver, igual me gustaría. perfecto. Entonces vamos a ver. Voy a regresar a cálculo lambda. Permítanme, voy a presentar eso en las láminas. Y voy a hacerlo con el bloque al lado para ver si pongo ejemplos sobre lo que vayamos viendo. ¿Les parece bien? Déjenme cambiar la presentación entonces. Se está viendo toda la pantalla, me parece, ¿no? Sí. Bien. Y ahora voy a hacer todo el tamaño compatible con las láminas. Ahí está. Bien. Bien, recuerden que lo esencial de las funciones recursivas min es poder tener las funciones básicas, que son, a ver, me regreso aquí. Permítame, hay que entrar, ya está.
que son el cero, el sucesor, las proyecciones, son las funciones básicas, y tenemos que definir composición, recursión primitiva y minimalización no acotada. Cualquiera, digo, tenemos que tener estas funciones, y la idea es cómo hacemos en cálculo lambda. En cálculo lambda, para poder tener esta misma funcionalidad, tendríamos que tener términos lambda que cumplan el papel de este tipo de cosas. ¿Cuál es exactamente el término lambda que nos va a servir? Como les dije, es una cuestión convencional, básicamente. No hay uno que digan, esta es la definición correcta, sino lo importante es que podamos reproducir el comportamiento de las funciones recursivas MI. En particular, yo estoy siguiendo una notación que aparece en muchos libros, el Barendrecht, el Hankin. No es exactamente la misma de Church, aunque se parece en las partes básicas. Pero antes que nada, el punto es por qué hacer este tipo de convenciones. Vean, acuérdense que el cálculo lambda, que tiene una sintaxis muy simple, variables, abstracciones y aplicaciones, pues parecería que no nos permite hacer mucho. Pero la idea es que esta definición sintáctica se combina con la regla básica, la reducción beta. La reducción beta es la que nos permite transformar un término lambda en otro. Un ejemplo muy sencillo, aquí me parece que estoy dando uno bastante básico, pero pensemos en otro más complejo. A ver, permítanme. Supongamos que ustedes tienen aquí lambda x punto x aplicado a lambda y x punto x y aplicado a z y w. Aquí me falta un paréntesis, ya no me ocupo aquí, ahí está. Bien, esto, lo que nos diría la conversión beta, la reducción beta, es lo siguiente. Vean, aquí tenemos dos opciones. Una opción es esta que voy a marcar aquí primero. Yo podría decir, esta es una abstracción y todo lo que sigue en este paréntesis, a partir de este paréntesis a este paréntesis es un término lambda. Entonces podríamos tomar ese término completo y escribirlo aquí de acuerdo con lo que está diciendo. Acuérdense que lo que hay que hacer es tomar el término y donde aparece X escribimos el término. Entonces habría que tomar este término y escribirlo 2 veces seguidas. Esa es una opción, por supuesto. Pero dentro del término mismo hay otra opción posible, que es esta. Vean, esta también es una abstracción lambda aplicada a dos términos, a z, esta z no quedó bien dibujada, pero también remarcarla, esta es una z, y la w, entonces podemos decir cualquiera de las dos. Cuando un término converge a un valor, no importa qué orden elijan, pero hay estrategias de evaluación, es decir, cuál se evalúa primero y cuál después, que en algunos casos divergen y en otros convergen. Entonces, esa es una peculiaridad del cálculo lambda. Uno lo podrá pensar como un defecto, otros lo vemos como una virtud. En el fondo es el tipo de cosas que nos permiten implementar evaluación perezosa en lenguajes funcionales, por ejemplo. Escogemos una estrategia adecuada de evaluación que siempre es pospon las evaluaciones hasta el final, ¿no? Como es un ejemplo que quiero que sea lo más sencillo, voy a hacer primero este caso, el término interno, porque aquí tengo esta abstracción lambda y entonces voy a aplicar primero a esta z y a w y entonces después paso con esta. Entonces tendríamos que, por lo pronto, el primer término sigue igual, sigue siendo una abstracción lambda x. Esta lambda ya quedó bastante fea, pero no queda suficientemente clara. Lambda x, pero aquí adentro, vean, aquí tengo dos parámetros, y x, que sean z y w, y lo que tengo que hacer es reescribirlos, escribirlos acá cambiándolos de orden, ya se dan cuenta, es lo único que pido. Tomo el primer
el primer parámetro, que en este caso es la y lo pongo después, y el segundo parámetro, que en este caso es el x, lo pongo antes. Ajá. Y aquí entonces z correspondería a y w correspondería a x. Y entonces lo que tengo aquí es que esto se convierte en w z. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en este caso. Por favor, atención, vean cómo este paréntesis, estos paréntesis que puse, significa que el término al que le vamos a aplicar a esta abstracción es todo esto, lo que está entre paréntesis. Si yo me olvidara de poner este paréntesis, si no lo hubiera puesto, lo que estaría haciendo es aplicarle después a otra función, lambda x.xx, solo a uno de ellos, ¿se dan cuenta? Porque necesito un solo parámetro. Pero aquí estoy diciendo, es a todo el término lambda completo, que es una aplicación. Entonces, ahí está. La siguiente transformación, entonces me dice, mira, lo que haces es tomar ese término y lo escribes dos veces. Entonces sería WZ, WZ. Ahí está. Y ese es el resultado final de hacer dos reducciones beta, porque tenemos dos abstracciones. ¿Sí quedó claro cómo funciona? En el primero se volteó porque Z era a Y y W a X. Exactamente. Ah, ok. Si te das cuenta del cuerpo de la función, lo que hace es eso, invierte el orden de los dos argumentos. Sí, por eso es que se voltean. Profesor, y, o sea, ¿cómo sería como el procedimiento más o menos para pasar de una función recursiva mu a una lambda? Bueno, claro. Entonces, ahorita por lo pronto, quería presentar un ejemplo de reducciones beta. Voy a ese punto ahora. Gracias. A ver, entonces ya que vimos cómo funciona la reducción beta, la idea es que nosotros queremos simular el comportamiento de las funciones recursivas mi, haciendo que el mecanismo de evaluación, el cálculo lambda, que es la reducción beta, me dé el resultado que me daría una función recursiva mi. Es decir, yo tengo una función recursiva mi y la aplico una serie de argumentos. Entonces, eso voy a ponerlo acá en el pizarrón. Supónganse ustedes que tienen la función recursiva mi aplicada a los argumentos x1 hasta xn. Lo que queremos es un término f en el cálculo lambda tal que existen términos, vamos a ponerlos x mayúscula, xn en el cálculo lambda también, tal que f aplicada a estos términos, x1 hasta xn, la notación lambda es un poco distinta, pero esa es la idea, convergen aquí, beta estrella, a un valor, vamos a llamarlo aquí x mayúscula, en el cálculo lambda, por supuesto, y x mayúscula es la representación lambda de, vamos a ponerle aquí, esto me da por resultado x, de x. Es decir, ustedes tienen que la función recursiva mi f minúscula a la hora de evaluarlo con los argumentos x1, xn minúsculas, me da el valor x minúscula. Entonces, el término lambda que estoy definiendo, que es lo que quiero, es una f mayúscula, es un término lambda, tal que a la hora de aplicarlo a las representaciones
de x1 hasta xn minúscula en el cálculo lambda, que lo estoy notando con x1 y xn mayúscula. Y si yo le aplico la función definida por el término f a estos argumentos, entonces esto converge, o sea, le aplico reducciones beta hasta que me da un término x, y ese término x es la representación de x minúscula en el cálculo lambda. Un ejemplo concreto, déjenme agregar una lámina. Un ejemplo abstracto, no concreto realmente, un ejemplo sencillo, pero no es propiamente un ejemplo concreto. Supónganse que ustedes tienen que f de 1 y 2 les da 3. Entonces queremos que el término f aplicado a la representación de 1, de acuerdo con las convenciones que vimos acá, y de 2, me dé, después de varias transformaciones betas, converja a la representación de 3. Eso es lo que yo quiero hacer cuando voy a diseñar una función, un término lambda que haga lo mismo que una función recursiva a mí. Bien, ahora, ¿cuáles son estas representaciones? Este 1 con barra, el 2 con barra, el 3 con barra. Y esto en realidad lo quiero y lo queremos para cualquier argumento cualesquiera debe ser, perdón, porque son dos argumentos, cualesquiera argumentos de f. Bien, ahora, acá de este lado de las láminas, vean que lo que yo hago es definir el 0 barra, y el 0 barra es la función identidad, lxx. El 1 barra lo defino con esta operación, sería 0 más 1, que es el par ordenado formado por falso y 0. El 2 barra sería pues 1, y de aquí, 1 barra de aquí, y falso acá. El 3 tendría barra aquí, y a falso acá. Es así como los estoy definiendo. Entonces lo que quiero es un término lambda que haga lo mismo que cada función. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea. Definir una función que haga eso. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Yo les di recetas de cocina realmente en las láminas. Vean, vamos a ver, la receta de cocina que estoy dando aquí me dice, mira, verdadero y falso están definidos de esta manera. Verdadero es una función, una abstracción que toma dos valores, x y te regresa el primero. Y falso es una abstracción que toma dos valores, también x y te regresa el segundo. Un par ordenado se define de esta manera. El par ordenado formado por los términos lambda, m mayúscula y m mayúscula es la abstracción lambda z, donde pones a z al frente de ambos pares. ¿Por qué una definición tan arbitraria? Yo les diría, porque Church y sus alumnos se la pasaron varios años jugando con definiciones lambda hasta que esta les dio el resultado adecuado. No hay otro argumento. Digo, no es así totalmente que jugaron al azar, lanzaron los dados y hasta que les salió algo con sentido, como los monjes de la biblioteca de Babel de Borges, ¿no? Sino que, pues, con algo de intuición de por dónde venían las cosas, pues llegaron a la solución, pero se llevaron un rato buscando estas definiciones. Entonces, esta funciona. A la hora de aplicar las reducciones beta necesarias, va a darnos el resultado correcto. 0 lo definieron así, está como que es bastante satisfactoria, ¿no? Pensar que la función de identidad puede funcionar como 0, pues suena bien, porque el 0 pues resulta que es el elemento neutro en los naturales, y tenemos que la identidad es el elemento neutro en un álgebra de funciones, ¿no? Si pensamos así en esos términos. Entonces suena bien, pero no sé si fue por eso que se les ocurrió poner esta o porque funcionó, ¿no? Piensen que esto es previo a la teoría de categorías. La teoría de categorías es más bien una creación de
creo que algunas es bien de los 20, pero realmente es de los 30 del siglo pasado que empezó a tener auge. Y pues hablar de álgebras de funciones y demás sin categorías es un poco, no es tan claro como haciéndolo con categorías. La gente que utilizó esto para lenguajes de programación, por cierto, ya conocía teoría de categorías. Y si ustedes estudian fundamentos matemáticos de lenguajes de programación, la teoría de categorías tiene un papel muy importante ahí. Pero bueno, estoy divagando, eso no es parte del tema del curso. Entonces, esta función, esta definición funcionó bien. Aquí estoy dando una definición de qué es el sucesor de un número, y a partir de esta definición, vean cómo defino la función sucesor, que es una de mis funciones básicas. La función sucesor lo que hace es lo siguiente, me entrega el sucesor de un número que está definido acá. Tengo que usar la función predecesor porque aquí se trata de deshacer lo que hace la función sucesor. Y esta definición tiene ese efecto. ¿Se acuerdan que puse un ejemplo donde le apliqué el sucesor a 0 y después le apliqué el predecesor a ese resultado y lo que volví a obtener es 0? Y suena correcto, ¿no? El predecesor del sucesor de 0 es 0. La función c es una función constante que me da 0. En el cálculo lambda no podemos tener funciones de 0 argumentos, entonces aquí estoy poniendo como de al menos 1, que eso sí lo teníamos en el caso de las funciones recursivas MI. La función 0 tiene 0 argumentos. Aquí tiene al menos 1 y me regresa 0. Pero podrán pensar ustedes en generalizarlo y poner una función que toma n argumentos y siempre los regresa 0. La función acá 0 con palabras, está 0, así la palabra 0, es una función que lo que va a hacer es regresarme verdadero cuando el argumento de la función sea 0. Es decir, esta es una función booleana que me dice verdadero si el argumento es 0 y me dice falso si el argumento no es 0. Ajá. Las proyecciones, esas son otra de mis funciones básicas en funciones recursivas MI, y lo que hace es tomar n argumentos y regresar mi diésimo. Esa creo que es bastante sencilla. Ajá. Entonces, con estas definiciones y la última, que es el combinador Y, que les dije que ahorita vamos a dejarlo en términos de un combinador misterioso, pero tiene la función de permitirme definir funciones recursivas. Lo que hace es un mecanismo, crear un mecanismo que va a recibir la definición de la función recursiva, va a recibir los argumentos de la función recursiva, va a aplicar esa función recursiva a los argumentos tantas veces como sea necesario hasta que finalmente obtenga un término beta que es irreductible. Y entonces se detiene y ese es el resultado de la función. Entonces, ¿por qué está definida así? Nuevamente es algo que Church y sus alumnos estuvieron probando por mucho tiempo, y este combinador les dio, bueno, este término que lo llaman combinador, les dio el resultado deseado. Bien. Ahora, ya que tenemos eso, ¿cómo podemos definir una función recursiva MI? Lo que hice en clase fue presentarles primero cómo se definía la composición de funciones. ¿Se acuerdan que la composición de funciones, la función recursiva MI toma una función f con k argumentos, toma k funciones g con n argumentos y me define una nueva función que lo que hace es aplicarle f a los k resultados de aplicar g1 hasta gk a los n argumentos originales. Eso es lo que es la composición. Entonces yo quiero simular esa conducta en funciones recursivas MI, y vean que lo que hago entonces es definir, más bien dar por hecho, porque eso es un procedimiento inductivo, en el paso anterior ya resolví el problema previo, dar por hecho que yo ya definí la función f minúscula como el término lambda f mayúscula, y las funciones g1 hasta gk con los términos lambda g1 hasta gk mayúscula. Estos términos calculan, esos términos de aquí, calculan estas funciones en el sentido que presenté acá. Bien. Entonces, ya que cuento con esos términos, definir la composición de estas funciones, pues se hace poner ese término. Vean, el término es una abstracción porque usted define una función. Tomen argumentos porque la composición toma n argumentos. Aquí están n argumentos. Y lo que hace es aplicar el término f que corresponde a f minúscula a los siguientes k términos lambda. Vean, los siguientes k términos lambda son g1 aplicado a x1 hasta xn, g2 aplicado a x1 hasta xn, hasta gk,
aplicar x1 y x6. Esto me da un resultado, que es me da k términos lambda, y a esos k términos lambda le aplico este f mayúscula. Entonces, así se define composición. Ya queda más clara la idea, ¿no? Es decir, estamos definiendo una función que a la hora de aplicar a una serie de argumentos, hacer las reducciones beta necesarias, converge un valor que habría sido el mismo, que es el representante, es decir, es el término con la barrita arriba, correspondiente a aplicar esta función a los mismos n argumentos en números naturales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea ahora mejor? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, bueno, poniendo de ejemplo la función que definimos la vez pasada de Fibonacci en recursión primitiva, para poderla definir en el cálculo lambda, pues necesitamos de la multiplicación, ¿no? Entonces, ¿esa función de multiplicación también la tenemos que definir en el cálculo lambda o podemos suponerla? Puedes suponerla. Si no es la definición central que te estoy pidiendo, puedes suponer que está definida. Sí, Ok. puedo decir, multiplicación la defino por el término lambda, ya está definida por el término lambda m. Puedes dar por hecho que tienes un término lambda m que te calcula la multiplicación de dos representantes de números naturales. Ok. Y por ejemplo, ya después de ahí, si también quisiéramos calcular de eso el programa IMP, también se tendría que definir de alguna forma esa multiplicación, ¿no? O sea, ahí no solo se podría suponer para poder ocuparla. Esa es una buena pregunta. Bien, déjame ver dónde está. ¿Eso es un ejercicio? ¿Cuál? ¿El de Fibonacci? Ajá. Fue el que hicimos la vez pasada con usted, de Hicimos, ejemplo. hicimos Fibonacci conmigo en funciones recursivas. Sí, porque pidieron un ejemplo y usted ¿No les di un bueno, puso ese. factorial? Bueno, ese también está y el de factorial, pero bueno, no recuerdo, no recuerdo, Es que pero creo. ¿sabes por qué no? Te lo pregunto por una razón. Ajá. Porque yo recuerdo que les dije que Fibonacci tenía la dificultad de que había dos llamadas recursivas y que esa no era tan fácil de convertir. Ok. Por eso es que no me acuerdo si les definí Fibonacci. Digo, a lo mejor sí se las definí, pero no es el ejemplo más transparente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, aquí estoy viendo. No, factoriales para los ejercicios 4. Y pues tendría que ver el video, pero sí, probablemente lo hice. Bueno, mira, Fibonacci no usa la multiplicación. Usa la suma, ¿no? Según recuerdo. Ya me acordé qué pasó. Ya me acordé, perdón, es que pasaron muchas cosas mientras tanto. Iba a usar Fibonacci y les dije no, definí una función arbitraria. Dije Fibonacci no, porque Fibonacci tiene dos llamadas a lo mismo. Entonces definí una función arbitraria f, algo de ese estilo, mira. Vamos a ponerle aquí una raya y de hecho cambio de color para subrayar la diferencia. Definí una función f que era algo así como esto, 0 de x era x más 1, me parece, o x, sí, x más 2, ya me acordé. Y definí f como el del sucesor de y, x, como f de y, x por 2. ¿No fue ese el ejemplo que hice? ¿O algo parecido? Sí, fue Sí, ese. fue Creo ese. que sí. Me quedé con la idea de Fibonacci, perdón. No. Es que yo iba a hacerlo con la función de Fibonacci, pero me acordé que como es un llamado, son dos llamados recursivos, esas cuestan trabajo definirlas. O sea, sí se puede, por supuesto, el lenguaje abarca todo eso, pero es más trabajo, es un poco confuso y entonces dije, no va a ayudar a entenderlo. Entonces cambié y dije, no, mejor defino otra función arbitraria f, que es esta. Sí, bien. Esto en los programas. Puedes utilizar la primitiva de multiplicación si quieres. No pienses que tienes un programa que te regresa la multiplicación de estos dos. Puedes dar por hecho que cuentas con la multiplicación, que es una expresión aritmética válida, y utiliza eso en IMP.
Y lo mismo con la suma. La suma cuenta que es una primitiva y no necesitas definirla como un programa específico. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, es que a lo mejor me estaba confundiendo porque, por ejemplo, cuando definimos, ¿qué es? Creo que YG, ¿no? O bueno, la función G con, bueno, en este programa IMP, por ejemplo, de ese ejemplo, se tiene que ocupar, ¿no? Una especie de multiplicación o algo así para, o sea, para poder definir esas funciones, pero bueno, no sé si lo estoy viendo mal o lo estoy entendiendo mal, porque se estaban definidos, ¿no? Como el predecesor, las proyecciones y todo eso, pero no sé si la multiplicación también contaría ahí. Entiendo qué quieres decir. Esto fíjate que no es una multiplicación, la función g. Aquí lo que, ¿te acuerdas que la transformación de esto es así? Esta ecuación no está en términos de las funciones recursivas mi. En términos de las funciones recursivas mi, esta, pues tendríamos que definirla de otra manera. Tendría que ser así, fíjate, f de 0 x tiene que ser una función h, donde h de x es, suponiendo que esa definida la suma, podemos ponerlo así, suma, o podemos sumarlo directamente, x más sucesor del sucesor de 0. Ahí ya tenemos la notación mi. Y la segunda es realmente la que tiene la transformación más fuerte. F de sucesor de y x tiene que ser una función g aplicada a y, aplicada a x y aplicada a f de y y x. Entonces, la g que surge aquí como la adecuada es una g de este estilo. Ve, yo acá me quedo con este valor y entonces tengo que aplicar nada más con este, los demás ya no me hacen falta. Entonces es la proyección 3,3 a la que le aplico después otra función. Ve, esta función es, vamos a llamarle, ya había puesto yo la función 2, ¿no? Vamos a ponerle aquí otro nombre si tú quieres para que quede claro que es una función. Vamos a ponerle aquí la función, ¿qué le podemos poner? La función ABCD. Vamos a poner la función, no F2, no, es que, perdón, es que los nombres luego, si pongo un nombre muy parecido se van a confundir. Vamos a llamarle aquí esta función, perdón. Es que mi pantalla es muy pequeñita para atinarle a los iconos a veces. Ahora sí, vamos a ponerle aquí la función A, donde A va a ser la función siguiente. Es la función que toma un argumento, va de los naturales a los naturales, y A de X lo que hace es entregarte X por 2. O si quieres escribirlo así también, lo puedes escribir así, multiplicación de X, 2. Ahí está. Entonces tu función G es esta de aquí. Lo que tú supones en IMP es que esta función de aquí, esta función A y esta ya están definidas. Eso es lo que lo que puedes suponer para la hora de definir esta función F. En el caso del ejemplo de la tarea, lo que haces es decirme cómo es G y pensar que sus componentes puedes dar por hecho que ya están definidos adecuadamente, ¿no? Que sean A, la proyección 3,3 ya la definimos antes, aquí A, pues nada más la puedes expresar así, la puedes expresar así, y aquí es claro cómo se calcula en IMP, o la puedes expresar así y decir que cuentas con un programa que te entrega este resultado. También, esa es otra posibilidad, como tú prefieras. El punto es que me tienes que hacer la transformación, esa transformación. Incluso les voy a dar esto. Pueden suponer que hay un programa que ya hace el papel de esta G. Lo que necesito es que a la hora de obtener la transformación a funciones recursivas mi, me definan bien la G.
Y a la hora de pasar todo esto a IMP, les permito que ya den por hecho que tienen un programa que calcula la G. ¿Les parece? Y antes te olvidas de los detalles de multiplicación expresada de esta manera o expresada de esta otra manera. No sé si con esto resuelvo tu duda. Ah, ok, ok. Entonces ya no se tiene que definir necesariamente como explícitamente esa multiplicación, ¿no? Para definir el PG. Ujú, Como usted lo había definido, por ejemplo, en el ejemplo que dio de las láminas, ujú, pues ahí está ocupando el sucesor y la proyección de 2, ¿no? Y ahí ujú. la PG quedaba como x sub 0 es igual a x2 más 1, porque se obtenía el segundo argumento de la proyección más el sucesor, y por eso le ponía x2 más 1, ¿no? Entonces, por eso me estaba confundiendo si teníamos que definir de alguna manera esa multiplicación para poder definir esa PG, pero no era necesario, ¿no? Bueno, no es necesario, ¿no? No es necesario. Puedes utilizar esto de aquí, puedes utilizar esto y suponer que hay un programa que calcula mult, o incluso puedes suponer que ya tienes esta G. Lo que me importa es que la expreses adecuadamente en funciones recursivas. Ujú. Ah, ok, sí, está bien. Muchas gracias, profesor, ya me quedó más claro. Perfecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bien, entonces pues concluyo por ahora y recuerden entonces, el lunes no hay clase, de martes a viernes va a haber ayudantías y en la semana que sigue, hasta el 3 de junio, y después en el transcurso de la semana les avisamos cuándo se entrega, primero, cuándo podrán hacerse las réplicas una vez que estén terminadas de calificar todas las tareas 3, cuándo entonces planeamos entregar la tarea 4 y cuándo sería la plática o pláticas que les daríamos sobre temas de los proyectos de investigación que están haciendo Eduardo y Vladimir, por ejemplo, o algún otro tema sobre que ocupe conceptos de computabilidad de lo que yo estoy haciendo como parte de mi investigación cotidiana. Como ustedes saben, Eduardo y Vladimir trabajan conmigo, tenemos un proyecto específico sobre eso, entonces ya sea que ellos presenten algo específico de lo que están haciendo, si les es posible, porque pues, también están a finales de evaluación en el doctorado, o bien que yo presente algo de lo que he hecho en el pasado. A mí se me ocurre que puedo presentar, por ejemplo, nunca elaboré una presentación, por eso no se las prometo para la próxima semana, pero tengo un artículo con colegas donde analizamos distintos mecanismos más simples que las máquinas de Turing y vemos cómo se comportan en términos de terminación y de tipo de resultados que pueden dar. Entonces, a lo mejor puedo presentar ese artículo, ajá, pero yo les aviso en la semana. Ahorita, por lo pronto, si no hay nada más, dejo de presentar, detengo la grabación